Bienvenidos, esto es Generación de Fe. Es el episodio 44. Corriendo con paciencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos escudriñamos la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios por medio de su palabra y juntos tratamos y comprendemos qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, recibiendo por otro lado el calor que ha estado un poco fuerte en estos días, ya llegando a 29 grados centígrados. Estaba escuchando las noticias decir que todavía faltan que suba más la temperatura estos próximos días, pero pues con el bochorno casi al 100%, pero pues, gracias a Dios aquí andamos, nos ha permitido, esto no ha impedido poder realizar nuestras actividades, pero gracias a Dios en salud, estamos todos bien en mi familia, un servidor. Tú, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Como dices, con calor ha estado esta semana incrementando constantemente el calor y va a seguir incrementando el calor, pero le agradecemos a nuestro Dios porque nos lo da, pero le agradecemos a nuestro Dios porque tenemos este calor, le agradecemos porque tenemos la vida, porque tenemos salud y porque nuevamente estamos con ustedes, amigos, porque nuevamente estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Gracias porque se suscriben, gracias porque compartan este episodio, gracias porque poco a poco Generación de Fe, el canal de la Iglesia de Ciudad Cuauhtémoc va creciendo poco a poquito. Es importante, ¿por qué? Porque queremos seguir hablando más de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar los miércoles a partir de las 6 de la mañana en Spotify y en Amazon Music. En YouTube, a partir de las 8 de la noche va a estar disponible un episodio más. Igualmente los miércoles. Recuerden que también pueden suscribirse, pueden compartir, pueden darle like, pueden darle me gusta al episodio y sobre todo activar esa campanita para que le lleguen las notificaciones y puedan recibir un episodio más. Esto es para que ustedes, nosotros, vayamos creciendo más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vayan y vayamos comprendiendo poco a poquito qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Este episodio es importante. ¿Cuántos de ustedes a veces corren? A veces nosotros corremos y corremos con mucha prisa. Corremos sin tener esa calma, sin tener esa paciencia, sin pensar y analizar qué tan conveniente es ejercer una presión personal para cada actividad de nosotros. A veces las cosas no salen correctamente cuando las hacemos deprisa, cuando lo hacemos a la ligera y no pensamos y no analizamos qué tan importante o qué tan benéfico es correr deprisa. Y en este episodio lo que queremos es expresar y compartirles que correr con paciencia podemos llegar a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Conectarnos más con nuestro Dios, tener esa conciencia, tener esa sabiduría, tener esa inteligencia, pero vamos a ver qué podemos sacar, qué podemos aportar con este tema por medio de la palabra de nuestro Dios. Cris, ¿qué podemos hablar? Sí, precisamente como lo acabas de comentar, esta parte de correr con paciencia pues, se refiere a perseverar en una vida con fortaleza y confianza, que a pesar de las diferentes situaciones, cómo nosotros de las situaciones nos beneficiamos, cómo hacemos que estas situaciones jueguen a nuestro favor, pero también que sigamos, a pesar de los obstáculos que podamos tener en nuestra vida, sigamos adelante. Cuando hacemos las cosas, planearlas, hacerlas, pero con tiempo, no esperar a la hora de la hora a hacer las cosas y muy drásticamente cuando hacemos las cosas, cuando las cosas más mal nos van a salir. Y en las escrituras pues vemos varias citas que abordan el tema de correr con paciencia precisamente, que nos dan esa sabiduría, este aliento para aquellas personas
o nosotros mismos que enfrentamos ciertas dificultades en nuestra vida, cómo tenemos nosotros que abordarlas con paciencia, sobre todo tener esa fe en que Dios va a darnos la pauta de cómo resolverlas. Y precisamente una cita bíblica que tenemos ahí es en Hebreos capítulo número 12, versículo del 1 al 2. Dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojámonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, al iniciar y iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, hay que imaginar cómo alguien que está pasando por un momento difícil, crucial en su vida, pues elige mantener la fe y seguir adelante con paciencia. Es fácil hablar y decir, no, pues es que hay que perseverar, hay que tener paciencia, hay que tener fe, recordando que Jesús también enfrentó dificultades y las superó, pero muchos diremos eso, pero al final del día, ¿cuántos son los que realmente tienen esa inteligencia emocional de saberse mantener con paciencia, con fe, de no dejar mutar esa emoción, esas emociones que se convierten en desesperación, en ansiedad, y por tantito que entra la ansiedad, la desesperación, perdemos todo lo que habíamos ganado, lo perdemos porque no nos supimos sujetar a Dios, no nos afianzamos en eso que conocemos de la palabra de Dios. Y aquí más que nada es que seamos pacientes, sepamos correr la carrera como un hijo de Dios, calma, pero manteniéndonos constantes en lo que hemos conocido, y no querer hacer un cambio de 360 grados en nuestra vida de una manera drástica, sino que vayamos poco a poco ir adaptándonos a los cambios. Claro, eso no quiero decir que sigamos pecando, sino que vayamos nosotros sabiendo establecer metas de lo que la palabra de Dios nos pide, y nosotros vayamos siendo realistas con nosotros mismos de eso que nosotros pusiéramos, cuánto de eso estamos logrando, y seguir trabajando para mejorar. Es con lo que a mí me gustaría iniciar este tema. Quiero hacerles una pregunta, amigos, hermanos. ¿Ustedes son pacientes? ¿Tú eres paciente, Cris? Pues así decir que sea paciente, pues tratamos de ser pacientes, porque es una lucha constante. ¿Por qué digo esa pregunta? Porque muchas veces nosotros, en general, no somos, como seres humanos, no somos pacientes. Carecemos de esa capacidad de tener paciencia, Tolerancia. de cualquier situación que nos venga en la vida, ya sea o una alegría, una tristeza, una dificultad, lo que sea, no somos pacientes. Si tenemos que salir a veces de vacaciones, ya que nos surge y no somos pacientes para que llegue el momento, ¿no? Ya estamos ansiosos porque llegue. Si tenemos una actividad que realizar que nos beneficie, ya queremos que sea el momento para poderla cumplir. Pero cuando tenemos una dificultad, o cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos algo que queremos hacer en nuestra vida, a veces queremos resultados instantáneos, queremos resultados que cambien drásticamente nuestra vida. Si carecemos o estamos pasando por una dificultad de dinero, pues lo que queremos es resolver la situación en 1 o 2 semanas y ya tener ese dinero, o hasta 2 o 3 días. Pero a veces nuestro Dios nos pide paciencia, que seamos pacientes, que tengamos esa tolerancia. Recuerden que la paciencia es un camino, es un viaje
que implica aprender, comprender, analizar, conocernos en esa paciencia. Desgraciadamente no somos pacientes, no tenemos esa paciencia en nosotros y queremos las cosas rápidas. Lo que trabajamos, la Exactamente. cantidad intensa de horas que invertimos para lograr algún objetivo, queremos que así como lo trabajamos, así nos venga de bendición de eso, ese fruto de esfuerzo. Así es. De hecho, pues ya creo que episodios anteriores, por ejemplo, el episodio anterior de la ansiedad que se la depositáramos a nuestro Dios, el navegando con estrés, estábamos encaminando esa situación porque muchos de nosotros padecemos estrés o ansiedad porque no se nos dan las cosas como queremos o no tenemos esa tolerancia a la frustración o muchas situaciones que nos pasan en la vida. Pero nuestro Dios nos pide que tengamos esa paciencia, nos pide que analicemos, que comprendamos, que tengamos esa capacidad para poder detenernos un momento y decir, sí voy a iniciar tal vez un proyecto de un negocio, pero los resultados no se van a dar inmediatamente. Para obtener una retribución económica, que se vea el resultado, pues se lleva un tiempo. Y para eso también se necesita trabajar, se necesita esforzarse. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, lleva un proceso. Pero si nosotros nos dedicamos a que nuestra vida se la dediquemos a nuestro Dios y le dejemos esa carga, fíjense que las cosas van a salir bien. Igual, estando con nuestro Dios, no quiere decir que va a ser una varita mágica y se van a transformar las cosas inmediatamente. También nuestro Dios nos prueba, también nuestro Dios nos lleva poco a poquito, porque a pesar de que nuestro Dios, por situaciones, sea con nuestro padre, madre, esposa, hijo, quien sea, nos va llevando y decir, por aquí no es el camino, por aquí no te lleva a ningún lado, y a veces nosotros insistimos porque no somos pacientes y empezamos a ejercer esa presión interna por nosotros mismos por querer resultados y nos equivocamos y nos lleva a decepcionarnos, nos lleva a generar estrés, ansiedad, nos lleva a frustrarnos en la situación que a veces necesitamos. Si no estamos bien económicamente, pues queremos y no salen las cosas como queremos, nos frustramos, nos estresamos, nos da ansiedad, nos empezamos a enfermar o en la escuela, en el trabajo, con nuestros hijos, llámese la situación que sea, siempre sucede algo. Si somos tan ansiosos y somos tan desesperados en no encontrar esa respuesta. Fíjense lo que dice aquí el Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es el Señor con el que espera en Él, el alma que le busca. Nuestro Dios es bueno en todos los sentidos. Nuestro Dios es bueno cuando le dejamos nuestras cargas a Él. Pero aquí nos dice su palabra nos dice, bueno es el Señor con el que espera en Él, con quien le deja todas sus cargas a Él, con quien le dice, Señor, permíteme ser paciente para poder encontrar el camino adecuado. Permíteme ser sabio para poder dirigir este proyecto, en mi familia, el trabajo, en la escuela, donde sea. Permíteme tener esa sabiduría, permíteme ser paciente para que tú dirijas el camino y podamos caminar poco a poquito, porque si nos desesperamos, vamos a estar tropezando y tropezando y tropezando. Y aquí nos dice el libro de Lamentaciones, bueno es el Señor con el que espera en Él. Y si nosotros le dedicamos esa paciencia y se la entregamos a nuestro Dios, las cosas van a ir progresando poco a poquito. Y tú comentaste algo muy interesante, muy importante. Dice, Dios nos pone pruebas. Dios ve nuestra situación y nos prueba para ver, para templarnos, para prepararnos para cosas grandiosas, amigo. Dios tiene sus proyectos con cada uno de nosotros y la cuestión es de que nosotros nos dejemos llevar
Dice aquí en Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4, del siguiente verso: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se hallacen en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a cabo su obra hasta el final, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Todo esto, hermanos, obra precisamente esa paciencia. Es lo que va a dar como esa acción que espera nuestro Dios de cada uno de nosotros. Una persona que enfrenta desafíos en su carrera profesional mantiene la paciencia como algo importante, como algo relevante a destacar de todo, y sobre todo también la fe, que ambas van de la mano, y sabiéndolas trabajar, estas dificultades que nosotros tengamos van a ser eventuales, porque van a ayudar a fortalecer nuestro carácter y nos van a llevar a un lugar de mayor madurez y plenitud. Sabemos que cuando nosotros vamos creciendo en diversas, nos pasan situaciones diversas para probarnos. Es como, por ejemplo, cuando alguien pierde un trabajo, aparentemente pareciera que, ay, pues qué calamidad, pero Dios, yo creo, amigos, que no hace nada a la deriva. Todo lo hace con un propósito, todo lo hace con un fin, porque tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y desafortunadamente nosotros no lo vemos así. Dios quiere darnos algo mejor, pero para darnos algo mejor tenemos que pasar por un proceso de cambios, un proceso que va de pareciera ser que a la mente humana pareciera ser como si fuera una calamidad, como si fuera algo que nos va a traer como en desventaja, de que nos pone en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. Pero lo que Dios quiere es que nos vayamos templando, nos vayamos fortaleciendo, vayamos mostrando un carácter de resiliencia, que ante esas vicisitudes de la vida, nosotros saliendo victoriosos, dando pasos firmes pero seguros en cada movimiento que hagamos. Lo hagamos con calma, lo hagamos con paciencia, sabiendo que toda dificultad es porque viene una prueba, pero en esa prueba va a haber algo al final de ese camino, que es ese premio que Dios nos va a dar. Aquí la cuestión es de que nosotros, que conocemos de la palabra de Dios, Dios es un Dios de fortaleza, Dios es un Dios paciente. Por eso dice la palabra también de Dios que cuando dice que el Señor Jesucristo no tarda su promesa como algunos la tiene por tardar, es paciente con cada uno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para poder alcanzar esa vida eterna. Por eso todavía nuestro Señor Jesucristo todavía no se ha manifestado en este mundo, porque Él primero que nada, Él manifiesta esa paciencia, y así como Él manifiesta ese ejemplo de paciencia, pues también con los que somos sus hijos, quiere que también seamos pacientes en todos los sentidos de nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, mentalizarnos, trabajar un estado de resiliencia, que entre las diferentes dificultades que tengamos, podamos nosotros salir victoriosos. Y ver las pruebas, las dificultades, no como algo como que nos cause molestia, como algo que nos cause incomodidad. Muchas veces de la incomodidad vienen mejores cosas, y las cosas que nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a, a ver las dificultades como oportunidades. Y es lo que nos deberíamos de mentalizar, porque es cuando Dios se manifiesta más su presencia, su mano en esas dificultades, para que nosotros crezcamos. Y crecer, me refiero espiritualmente hablando. Se les hace familiar la frase que dicen, todavía no sabes caminar y ya quieres correr, ¿no? Exactamente. Nos la han dicho muchas veces, o con calma, pasos firmes, no corras, con calma. ¿A qué voy con esto? Cuando éramos niños, acuérdense, cuando éramos niños y aprendimos a andar en bicicleta, o andar en patines, o las actividades que teníamos cuando éramos niños.
no aprendimos a andar en bicicleta de la noche a la mañana, nos llevó tiempo, un proceso. Nos ponían llantitas, nuestros papás, y empezábamos a andar en la bicicleta. Y ahí nos sentíamos seguros con las llantitas y ahí andábamos en la bicicleta. Pero después nos quitaron las llantitas y nuestros papás nos agarraban del asiento y ahí nos llevaban y nosotros nos íbamos tambaleando. No aprendimos a andar en bicicleta de un día para otro, llevamos un proceso. Pero ya cuando empezamos a andar en la bicicleta nos empezamos a fortalecer y hasta ya nos dábamos la vuelta y hasta lo hacíamos sin manos y todo. ¿Por qué? Porque todo lleva un entrenamiento, lleva un proceso. En la palabra de Dios, en nuestra vida, en cada situación que implique un reto, todo lleva un proceso. Hay veces que las situaciones queremos resolverlas rápidamente. Desafortunadamente, o más bien, sí, desafortunadamente hoy vivimos muy deprisa. La sociedad, nosotros vivimos muy deprisa. Queremos las cosas todas rápido. Todo por la tecnología. Y todo por la tecnología. Yo la otra vez le comentaba a mi esposa, precisamente en YouTube, pues ustedes lo han de darse cuenta, los que pues tienen el YouTube y no tienen el servicio premium. Los comerciales. Antes, en la televisión nos aventábamos hasta media hora de comerciales. Nos aventábamos media hora de comerciales y no le poníamos pero, no nos desesperábamos. Hoy nos ponen comerciales de 10 segundos, de 5 segundos y ya nos desesperamos. Y ya caemos en esa desesperación porque queremos las cosas rápido. Nuestra vida se ha transformado, pero no para darle un cambio de paciencia, sino al contrario. Todo queremos rápido. Y queremos las soluciones rápidas. No me das soluciones, no me funcionas. No me das una respuesta, busco, encuentro. No me rindes. No me rindes en el trabajo, en la escuela, donde sea. Entonces, sí tenemos, y ahora muchísimo más cuando estamos en las cosas de nuestro Dios. A veces queremos orarle a nuestro Dios y queremos una respuesta al día siguiente. O como arte de magia, despertar y ya está resuelta nuestra vida. Y no, desafortunadamente, nuestro Dios trabaja completamente diferente a nuestros pensamientos, completamente diferente a lo que nosotros queremos. Hay veces que nuestra vida está llena de pruebas y decimos, pero ¿por qué yo sí llevo 10, 15 años y no veo algún cambio en mi vida? Porque nuestro Dios a veces está trabajando nosotros en la paciencia y nosotros no hemos aprendido en ser pacientes. O a veces le decimos a nuestro Dios, oye Dios, oye Señor, ayúdame a ser paciente. Y nos topamos y nos encontramos con personas que nos llevan a practicar la paciencia. Pero Señor, yo te pedí paciencia. No que me pusieras una persona que está dura y dale, ahí está el momento de la paciencia. Y el Señor nos dice, y yo creo que quiero llevarle un poquito esa frase de, calma, no corras, camina, aprende a ser paciente con esta persona, aprende a ser paciente con la situación que estás viviendo y después te pongo otra prueba. Es por eso que a veces nuestra vida, nuestro entorno, no cambia porque nosotros no somos pacientes, nosotros no tenemos esa paciencia. Y dice Salmos capítulo 27, capítulo 14, espera al Señor, sé fuerte y valiente, espera al Señor. Nos pide el rey David que seamos fuertes y que seamos valientes. Pero a veces nosotros queremos las cosas rápidas. El Señor no cumple y no tarda su promesa. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que ser cautelosos, tenemos que entender qué es lo que quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y ya el momento que comprendamos lo que quiere nuestro Dios, ahí es cuando vamos a empezar a transformar nuestra vida, porque si estamos buscando que las cosas sean rápidas, que las cosas se transformen, que las cosas tengamos muchas cosas rápidas sin esforzarnos, pues entonces no hemos comprendido nada. Entonces nuestro Dios nos dice, con calma, todo con calma, no necesitas desesperarte. Pero eso tenemos que aprenderlo
para poder dar el siguiente paso. Por eso dice la palabra de Dios, decía el rey Salomón, hay tiempos para reír, hay tiempos para llorar, hay tiempos para muchas cosas. Aquí la cuestión es de que sepamos nosotros aprovechar cada uno de estos tiempos, aprovecharlos al máximo y sacar el máximo provecho de ello. Tengo yo aquí una cita en Romanos capítulo 5, versos de 3 al 4, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Un hijo de Dios, amigos, es aquel que en su vida diaria tiene importante este concepto, que es toda su vida vamos a estar tribulados. De aquí hasta que nos llame nuestro Dios a descansar, hasta que en el momento que Dios nos vuelva a llamar otra vuelta a ser parte del polvo de la tierra, tenemos que practicar la paciencia. Sí o sí, la tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos pruebas. Nadie dijo en esta vida que, en este siglo, que las cosas iban a ser fáciles. Y aún para nuestro Señor Jesucristo, que estuvo aquí en vida, que fue el máximo exponente de toda la sabiduría de Dios, cuando se hizo carne, Él, a pesar de que vivía situaciones difíciles y lloraba, sus gotas de su sudor eran como si fueran de sangre, porque estaba en angustia total, se supo sujetar al Padre. Dice, pasa de mí esta copa, Padre mío, no se haga como mi voluntad, sino hágase tu voluntad. O sea, llegaba un momento máximo del cual nuestro Señor Jesucristo llegó a ahora sí que a su valor umbral de paciencia, pero a pesar de todo eso, claudicó. Y eso es el ejemplo claro que nos podemos tener de un hombre de paciencia. Que nuestro Señor Jesucristo no la tuvo fácil, amigos. Y Él no la tuvo fácil, que fue el Hijo de Dios, vuelvo a reiterar, ¿qué podemos esperarnos nosotros? Entonces, yo ahora sí que estas palabras quiero traérselas a manera de reflexión, de que esta vida, amigos, no es fácil, pero con nuestro Dios, hermanos, amigos, todo es posible. Dice la palabra del Señor, poned sus cargas en mí, que yo los haré descansar. Espero que estas palabras nos ayuden a precisamente a considerar que en la vida del hombre nunca ha sido fácil. Desde aquel tiempo cuando Adán y Eva pecaron, la vida de ellos dos cargó precisamente toda la descendencia de los que venimos de Adán y de Eva, que en esta vida no iba a ser fácil. Íbamos a pasar por muchas situaciones, pero aún dice que íbamos a entrar. Dice que aún por trabajos el justo se llega a salvar. ¿Qué quiere decir esto? Que aún por muy justos que seamos, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Tenemos muchos ejemplos en las escrituras como Job, que fue un hombre trabajado en espíritu, un hombre trabajado en justicia, que perdió familia, perdió sus haciendas, sus animales, y aún por encima de eso, su salud se vio mermada. Y por si fuera poco, todavía por ponerle la cereza al pastel, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muere. Fíjense, o sea, todavía hasta su misma pareja todavía le incita a que blasfemara el nombre de Dios para que ya dejara de sufrir todo lo que estaba viviendo. Entonces, una pareja que esto ayuda idónea, te debe de impulsar, te debe de motivar, te debe de hacer que tu fe se mantenga siempre firme en Dios. Pero con Job hace que fue todo, perdió todo, amigos. Pero él, a pesar de todo ello, se supo mantenerse en su fe, en la fe en Dios, tener esa paciencia en el Padre. Otro ejemplo también tenemos a Ana que disputaba con Penina, porque Penina tenía más hijos y ella no, y todavía por encima de eso el Cana le dice, pues que no soy yo mejor que muchos hijos. O sea, a una mujer escuchar que su marido diga estas cosas
Yo no sé, la verdad, yo no soy mujer, ¿no? Pero yo imagino que si haya, hermanas, amigas que estén escuchando esto, yo creo que se sentirían ofendidas esas palabras, pues a ustedes como mujeres a lo mejor les afecta mucho, ¿no? El hecho de no poder tener hijos y eso es lo que ella, obrando en paciencia, oraba constantemente a Dios de que le diera un hijo, hasta que le da ese hijo anhelado, el profeta Samuel. Entonces, ejemplos en la Biblia, amigos, encontramos bastantes, y no es el hecho de implicarnos, con victimizarnos, de decir, no, es que yo no tengo paciencia. Amigos, nadie ha tenido paciencia, nadie ha nacido con la paciencia absoluta. Es un trabajo de años que tenemos que ir trabajando, y por eso tenemos nosotros que acercarnos a Dios, que nos dé esa paciencia en oración y en ayuno, en rodillas. Es como la manera de cómo nosotros podemos trabajar nuestra paciencia, someter nuestra ansiedad, someter nuestra arrogancia, nuestro ego ante Dios, para que Él haga su obra en nosotros y nos trabaje en paciencia. Fíjate, Cris, acabas de hablar del paciente Job, pero ahorita también con esos ejemplos que diste, pues un claro ejemplo de paciencia pura y nata de Abraham. ¿Cuántos años esperó para que naciera El hijo de la promesa. el hijo de la promesa, Isaac? ¿Tardó 100 años? ¿O cuánto fue? Sí, fueron como... Pues a la edad de casi de 100 años y su esposa 90, Sí, ¿verdad? pudo engendrar. Más de 100 años. Y se lo pedía a Dios, y Dios le decía, ten paciencia. En la que no tuvo paciencia fue Fue Sara. Sara, hasta se reía. Su nombre de hecho significa risa. No creía, ¿eh? Exactamente. Entonces, el hecho de que Abraham nos tuviera esa paciencia, y ya, pues ya avanzada de edad, él teniendo 100 años, pues básicamente no tener hijos y no tener hijos, intentarlo, y el Señor le decía, ten paciencia, va a llegar, y llegó. Y no solamente llegó Abraham, Isaac, sino por eso dice su nombre, Padre De nación. de naciones. O sea, entonces fue el padre de muchas naciones. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a ser buenos con las personas. A veces también, como les decía al principio, como humanos tenemos muchos defectos, y uno de ellos es no tener paciencia. Y a veces implica en la paciencia ser serviciales, ser caritativos, ser amorosos, ser comprensivos, ser empáticos, ser humildes, ser muchas cosas delante de nuestro Dios, para que dé esas obras. No solamente tenemos que esperar nuestro beneficio propio, sino también tenemos que ser hacedores hacia las personas, tener ese amor hacia el prójimo. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no, y no nos rendiremos. Entonces aquí tenemos que tener esa paciencia, tenemos que hacer el bien, tenemos que ser amorosos, tenemos que amar al prójimo para poder cosechar esa paciencia. El hecho de correr con paciencia implica muchas situaciones. Implica tener una fe firme, tener un crecimiento espiritual, pasar por pruebas, tener esas relaciones interpersonales con diferentes personas, porque cada persona es diferente, y eso implica que tenemos que aprender a vivir y a compartir con cada persona su carácter, y eso nos va a llevar a tener paciencia. Si queremos tener un beneficio, no va a venir gratis el beneficio, no va a venir solo, va a venir con muchas cosas. Si tenemos un crecimiento espiritual, vamos a tener fe, vamos a tener paciencia, vamos a confiar en nuestro Dios y vamos a comprender que Él tiene una promesa para nosotros.
pero si queremos las cosas rápido, no vamos a obtener nada, vamos a seguir estancados y vamos a seguir en ese bucle que hemos estado viviendo por mucho Y tiempo. vamos a echar a perder lo que de años hemos estado trabajando por no tener paciencia. Así es. Entonces, con este tema, lo que queremos es que tanto ustedes como Cristian, como yo, aprendamos a correr con paciencia, aprendamos a comprender que lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito. Las cosas no son por coincidencia o por casualidad. Nuestro Dios a cada uno de nosotros nos va probando. No somos pacientes, nos pone paciencia. Somos ansiosos, nos trata de controlar esa ansiedad, ese estrés, esa debilidad que tenemos en cierto rubro de nuestra vida. Nos trata de perfeccionar poco a poquito, poco a poquito. Tenemos que nosotros dejar que Él actúe en nuestra vida. Y no como lo decíamos, como lo que decía o hablábamos en los primeros episodios, no le estorbemos a nuestro Dios. Que nuestro carácter ocasione conflictos y todo lo que hemos trabajado para dar la mejor versión de nosotros se vaya, ahora sí como quien diría coloquialmente, se vaya a la coladera por un rato que ya hemos perdido la paciencia, como pasó con esta Sara, de que trajo aquella Agar, aquella sierva egipcia, para que tuviera el hijo de la promesa con Abraham, cuando realmente Dios no le había dicho que hiciera eso, y todo el problema que se generó el conflicto árabe-israelí, que viene de ahí precisamente. Entonces no le estorbemos a nuestro Dios con el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a saber cuál es ese propósito. No le estorbemos, dejemos que Él actúe en nosotros y simplemente obedezcamos lo que Él quiere que para cada uno de nosotros. Aprendamos a correr con esa paciencia, aprendamos a ser sabios, aprendamos a analizar cuáles son nuestras debilidades. Sabemos que como humanos tenemos muchos defectos, muchas debilidades. Aprendamos a ajustarlas. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos vaya perfeccionando y para que vayamos tomando ese carácter que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros y no caigamos en estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y no detenernos y nada más nos sintamos que cada vez nos cansamos y nos cansamos y nos cansamos. Llegamos a la y no llegamos a vemos que la meta la vemos cada vez más lejana, inalcanzable. Y aquí yo quisiera, y algo que yo he comentado mucho, es que hay que ver todas estas cuestiones, y yo también así lo he visto como si fueran desafíos que nos están haciéndonos ver de qué estamos hechos. Y que ese material de lo que estamos hechos sea la paciencia, que es algo de lo que va a ayudarnos, fíjense, va a fortalecer nuestro carácter y va a alimentar nuestra esperanza para tener mejores relaciones y tengamos un mejor futuro. Eso es lo que nosotros debemos de mentalizarnos, de que tenemos que trabajar la paciencia. ¿Cómo? Viendo las cosas como si fueran un desafío que tenemos desde que nos levantamos de nuestra cama. Es un desafío que tenemos. A veces a lo mejor no nos levantamos de la mejor manera. Ahora nos levantamos a lo mejor del pie izquierdo, pero desde levantarnos con ese pie izquierdo hay que verlo del lado positivo. Hay que ver cómo podemos sacarle provecho a esa difícil situación de la cual empezamos mal nuestro día. Hay que tratar de ver las cosas más objetivamente, de que Dios está poniendo esto porque quiere probarme. Yo que verlo como un desafío. ¿Cómo es ese desafío? Logro levantar. Con esta cita quiero terminar y quiero concluir el tema. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y lo había comentado al principio Cristian. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a saber qué es lo que quiera nuestro Dios. Si estamos corriendo y no encontramos un rumbo, detengámonos y escuchemos la voz de nuestro Dios.
A veces con la voz de nuestro Dios, no es esa voz que nos habla, sino en los hechos. Si las cosas no se nos están dando, es porque por ahí no es el camino correcto o porque nos estamos esperando de más. Tenemos que detenernos y aprender a conocernos, a escuchar a nuestro Dios por medio de su palabra y saber qué es lo que quiere para que podamos correr, como dice el tema, con paciencia y lograr nuestros objetivos y que Dios tome el control de nosotros y no nosotros el control de nuestra vida, porque sabemos que nosotros ya no somos nosotros, Dios está con nosotros, pero si no lo dejamos que actúe en nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. Cris, podemos terminar este episodio con una enseñanza, con una esperanza, sabiendo que nuestro Dios tiene una promesa y no va a tardar en cumplirla, siempre y cuando nosotros aprendamos a escucharlo por medio de su palabra, que aprendamos que las cosas tienen que ser con paciencia, analizando poco a poco la situación. ¿Y quién es el que va a dar? Nuestro Dios va a dar el crecimiento, nos va a dar la madurez espiritual, pero todo está en función de que nosotros nos dejemos moldear a como Dios quiere para que eso pueda ser. Pues gracias, les agradecemos a ustedes, Cris, te agradezco porque nos han escuchado, porque cada vez nos vamos más fortalecidos en cada uno de los episodios que vamos terminando. No olviden que suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar esa campana de las notificaciones para que y cada uno de los episodios que vienen les avisen de que Generación de Fe tiene un nuevo episodio para ustedes y para que comprendamos la palabra de nuestro Dios. Cris, gracias a ustedes y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.